Distinguidos amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Entre Ingenieros como todos los miércoles a las 7 de la noche. En esta oportunidad, como en todas aquellas pasadas, ya tenemos 110 programas al aire. Tenemos invitados muy especiales con excelentes competencias personales, profesionales y académicas que tienen la deferencia de poder obsequiarnos su tiempo y sus saberes en este programa cuyo objetivo es justamente una labor de difusión de temas relativos a la ingeniería, a la investigación, a la innovación, al emprendimiento, a las artes y a las humanidades. El día de hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo mío, que nos obsequia su expertise en un área muy importante para el quehacer de un ingeniero. Me refiero al ingeniero Emilio Wilman Grados Barrera. Él es ingeniero mecánico egresó de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, con una experiencia de 19 años en el tema del petróleo, de los hidrocarburos. Tiene un posgrado en eficiencia energética, título de auditor energético desarrollado por la sección de posgrado de la facultad en el proyecto PAE-MINEN. También es asesor en diferentes empresas industriales como dedicadas al rubro de hidrocarburos en el mantenimiento de plantas industriales como DIMEN, MIC Pariñas, Petrolera Monterrico, GMP Unipetro, CIMA Ingenieros, Sauder Perú Cooper Corporation, Hauck Sunat, en fin. También ha sido expositor en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha hecho docencia en cursos de extensión universitaria organizado por CINERMIN. Ha sido docente en la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica en la UNI, en la sección de posgrado, y ha tenido una serie de participaciones en conferencias relativas siempre al tema del hidrocarburo. Esta noche con él vamos a tratar el tema, el ingeniero mecánico en la industria del petróleo. Buenas noches, Wilman, y gracias por estar en el programa. Buenas noches, Antonio. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Ya, sí, un gusto de verte después de tantos años y retomar un poco esa continuidad, la última, y creo que interesante tu propuesta, por eso accedí a contactar contigo y disponer un poco de tiempo para esta entrevista, ¿no? O este conversatorio. Correcto. Wilman, ¿qué hace un ingeniero mecánico en ese escenario del mundo del petróleo, de los hidrocarburos? Te cuento que cuando postulé a Petroperú, estaba en una empresa, la más grande, Metal Mecánica, Metal Empresa, y renuncié. Y lo que me dijeron era que iba a haber en petróleo, en Talara, carros, camiones y nada más, ¿no? Pero la cosa es completamente distinta a ese escenario que me la pintaron. Tuve la suerte de estar en mantenimiento de refinería, plantas petroquímicas, propiamente la planta de grasa, planta de lubricantes, craqueo catalítico, estaciones de compresión, tanques de almacenamiento, etcétera. Todas las actividades de petróleo que en ese entonces Petroperú lo tenía, desde exploración, producción, he tenido la oportunidad de trabajar en el campo también, ¿no? Y diverso. Al margen de eso, también he podido trabajar en el área de diseño después de 7 años de mantenimiento y planeamiento. Y eso me ha permitido acceder rápidamente a desarrollar los proyectos y un poco mejorar la eficiencia de la división diseño, ¿no? Dime, Wilman, dentro de esta experiencia vasta que tienes en el mundo de los hidrocarburos, ¿cuáles han sido las áreas en las cuales tú has trabajado como ingeniero mecánico
y que te han permitido a ti poder acceder a conocimientos que probablemente en la universidad no lo tenemos, no lo teníamos tampoco en aquel entonces, y que te llamó la atención y te permitió un desarrollo profesional. Es así como tú dices, Antonio. La universidad nos brinda algunos tópicos, algunas nociones, las generalidades del caso, pero en la actividad operativa propiamente dicha, pues los escenarios son completamente distintos. Y si la capacitación que brinda la empresa o no lo brinda, lógicamente ya depende de cada uno de proyectarse en las cosas, ¿no? Y tan es así que rápidamente del área de mantenimiento, tanto en la refinería de Talara, craqueo catalítico, alambique tubular, servicios auxiliares, plantas solventes, etcétera, planta de grasa. Accedí a hacer planeamiento de mantenimiento o coordinando paradas de planta, mantenimiento general de plantas. Y completamente distinto a un escenario de mantenimiento rutinario porque tienes que planificar al detalle tanto recurso humano, materiales, facilidades, equipos, contratar talleres, contratar personal, adquisición de repuestos, equipos, etcétera. Entonces, todo eso te nutre y tan es así que te forman, te forjan en los requerimientos de la empresa. Uh-huh. Y mira tú que en una planta operativa a las 24 horas, hay veces uno no tiene descanso en la semana, 2, 3 veces, 4 veces a la semana te despiertan a 10, 11 de la noche y tienes que atender las emergencias porque la producción decae o simplemente se paró la producción y hay que atender de forma rápida las cosas, ¿no? Y eso te fortalece más en la actividad y te pone duro como respuesta y manejar el personal de tal manera de que siempre esté disponible también para atender esas emergencias, Uh-huh. ¿no? Si, Wilman, no podríamos hacerlo. Cuando hablas de mantenimiento en ese sector de hidrocarburos, ¿cuáles son los procesos en los cuales el planeamiento del mantenimiento debe ser bastante fino y acucioso? ¿Y por qué? En el tema de la coordinación y planeamiento, el más minucioso es las inspecciones generales, paradas de planta general. Se hacían paradas de planta, por ejemplo, craqueo catalítico, la planta fertilizante, la planta negro de humo, la planta solventes, servicios auxiliares como todos aquellos equipos que no están en la línea de proceso de los hidrocarburos, pero sí es requerido, ¿no? Llámese vapor, aire de instrumentos, aire de planta, calderos, etcétera. Entonces, todo eso conlleva a que siempre esté bien, porque de lo contrario, puede de la refinería, ¿no? En las plantas industriales, la petroquímica principalmente, igual la urea, que era un producto final de la planta fertilizantes, pues decaía la producción y el asunto del abastecimiento del agro, no solamente en Perú, sino también la exportación que se hacía, conlleva pues a tener el control. Y los plazos que te daban eran pues 15 días, máximo 21 días. En algunas zonas de trabajo, porque la planta se divide en zonas de trabajo, ya sea por tipo de equipos o algún equipo en especial, llámese regenerador,
el caldero a pin, etcétera. Los hornos eran trabajos un poco más complicados y necesitaba dedicación exclusiva. Entonces, el requerimiento personal que conozca el trabajo y además de eso, tener los repuestos, los equipos a disponibilidad para poder reemplazar y o reparar grúas hasta de 100 toneladas, 80 toneladas, etcétera, era necesario tener en cuenta para hacer las actividades en una inspección general. Los plazos eran 15 días, por lo menos 21 días, y había que trabajar en algunas zonas, como la del horno, por ejemplo, que se trabajaba siempre 24 horas. Las torres de vacío igualmente 24 horas, la bomba, las tuberías, válvulas, eso sí se trabajaba en horario normal, se planificaba bajo esa manera. Y los trabajos inicialmente pues eran hasta inclusive los domingos. O sea, eran 15 días sin parar. Y después se cambió el esquema. Se justificó el esquema y propuse que los domingos pues no había un avance muy regular porque la gente estaba pues cansada. Claro. La gente necesitaba estar con su familia. Y se propuso trabajar en primera instancia a mediodía el domingo y en otras paredes de planta ya los domingos se descansaba, ¿no? Pero había una ruta crítica en la cual deberíamos estar siempre pendientes de eso, ¿no? De lo contrario, pues los plazos se nos iban, ¿no? Dentro del proceso en la refinería de Talara, ¿cuántas etapas o cuántos tipos de procesos hay allí? Hablaban de 6, 5, y que ahora que han relanzado la planta nuevamente, luego de la inversión que han hecho, solamente están funcionando 2 o 3 etapas, pero que creo que son 6. ¿Cómo es ese tema, Wilman? Si no me equivoco, son 6 o 9. Ya. Lo que pasa es de que, a mi entender, de las situaciones de generación de combustibles con, por ejemplo, el diésel 5 partes por millón, 50 partes por millón, etcétera, para cumplir las nuevas normativas ambientales, exigen tratamiento de estos residuos de tal manera de que se convierten también pues en plantas. Y hay veces con el mismo valor de ejecución en la construcción, ¿no? De lo contrario no te permite la inversión, el financiamiento. Lógicamente sabemos de quiénes manejan este tema y los parámetros de emisión también son manejados por la misma institución. Entonces es un círculo vicioso que nos obliga a cumplirlas, ¿no? Aunque en cuanto a emisión, contaminación, pues Perú a nivel mundial ni el 1% contamina, ¿no? Su participación en la contaminación es ínfima, pero el marco regulatorio dado por el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones, pues exigen, ¿no? El cumplimiento de tener equipos como filtros, como tratadores, como emitir restos, residuos en instalaciones especiales con concreto, y hacer mantenimiento en el tiempo también, porque tampoco no es que se fondea y queda, ¿no? Hay que tener una infraestructura para poder hacerle seguimiento cómo va comportándose los residuos que se están fondeando bajo tierra, ¿no? Cuando tú hablas de mantenimiento, ¿estás refiriéndote a qué tipo de mantenimiento? ¿Correctivo, preventivo, predictivo? El área de ingeniería y el área de departamento de mantenimiento
tiene claramente establecido el alcance de cada actividad, ¿no? Por ejemplo, los supervisores de mantenimiento son los que desarrollan y ejecutan el mantenimiento, ya sea correctivo, ya sea predictivo, etcétera, ¿no? El área de ingeniería analiza los problemas, si son repetitivos o no son repetitivos, y recomiendan, ¿no? Entonces, las soluciones de esas recomendaciones hay veces no son las más adecuadas, entonces uno tiene que decidir qué hacer. Por ejemplo, una bomba de captación vertical instalada en la punta del muelle antiguo de Talara, producto de un muelle, el muelle quedó debilitado y ya no entraba la grúa, pero había que sacar la bomba. La bomba siempre se había retirado en una sola unidad, o sea, simplemente se levantaba, eran 12 metros de longitud, se levantaba con una grúa que entraba al muelle y se ponía un camión plataforma y se llevaba al taller. Como el muelle estaba dañado, ¿qué hacer? Y lo que se hacía ya no era posible, pero empezamos a desarmar la bomba en el sitio y lo sacábamos por partes, ¿no? Y no era muy complicado. Cosas como esas, los trabajadores antiguos, pues, siempre eran de la idea de que siempre se ha hecho así y continuamos haciéndolo así, pero hay que innovar, ¿no? Claro, y hablando de innovación, en esos años que has estado tú involucrado en el tema del mantenimiento, la planificación, en esta área tan importante como es el sector de los hidrocarburos, ¿cómo has visto tú la evolución en el mantenimiento de todos esos equipos que han permitido a esta refinería poder mantenerse con alguna eficiencia y efectividad? La eficiencia y mantenimiento, hay dos partes. Una, que el equipo esté operativo en 100%, y si tiene un equipo stand-by igualmente, era alternar funcionamiento de un día, 2 días uno, y funcionamiento del equipo stand-by otros 2 días, y de esa manera los dos equipos trabajaban y no estaban estancados, ¿no? Porque a la hora de un arranque hay veces se quedan pegados, pues se cae, etcétera, entonces tenemos que alternar. Entonces el área de ingeniería lo que hacía era de que chequeaba vibraciones, temperatura, alineamientos, etcétera, de tal manera de que el equipo siempre estuviera en buenas condiciones, ¿no? Había dos áreas, ¿no? Inspectores de equipos rotativos, todo lo que era bombas, todo lo que era compresores, y inspectores de equipos no rotativos. Estamos hablando de torres, tanques, recipientes, etcétera, horno. Estaba claramente establecido, ¿no? Y creo que como organización encuentro a la empresa muy bien establecida y me amoldo fácilmente a ello, ¿no? Y tan es así que cuando se hacían las inspecciones generales, las reuniones pues que se hacían con todos los involucrados, pues era pues cada 2 semanas, y se iban avanzando. La metodología que se usaba para hacer los trabajos que requería la planta eran por órdenes de trabajo. Y dentro de esa hora de trabajo se planteaba el número de
de hombres, el número de horas hombre, los materiales que tenía que tenerse para desarrollar esa orden de trabajo y cuánto iba a costar. Entonces, todo estaba debidamente controlado, de tal manera de que con toda esa data tenía pues la eficiencia por encima del promedio, que más o menos podría decir estamos en 80% para arriba, ¿no? Y las eventualidades no faltan también, a veces una mala operación o algún descuido en controlar el proceso, los equipos fallaban o de época pues de conflicto con el Ecuador, se apagaban las luces de toda la ciudad, ¿no? Entonces las centrales térmicas a veces fallaban, y se venía la planta abajo y era todo un descontrol, ¿no? Incluso las bombas teníamos que acondicionarlas para que sean antirrotacional, de lo contrario los sellos mecánicos se malograban y el problema era mayor, ¿no? Por todas las columnas de producto que se acumulaba en la subida de las torres, por ejemplo, ¿no? Tú has mencionado hace un instante que hay inspectores y supervisores. Eso implica entonces que hay diferentes equipos de trabajo para determinada actividad de mantenimiento. ¿Dónde ingresa el ingeniero mecánico? Los inspectores generalmente tienen que ser de la especialidad que le compete. Por ejemplo, el área de instrumentación tiene que ser un electrónico. Ya. El área de electricidad tiene que ser un electricista. Cuando dices electricista, perdón, ¿es un ingeniero electricista o un técnico electricista? Ingeniero electricista y hay técnicos también electricistas, ¿no? Ya. Después, para lo que es corrosión, es un ingeniero químico y bajo esa manera se trata de tener la organización debidamente saneada con las especialidades que se requieran, ¿no? ¿Sí? Como en toda organización siempre hay algunas desviaciones con los especialistas, pero era llevadera la cosa, ¿no? Wilman, en el sector de hidrocarburos, tú has estado involucrado de manera directa, en este caso en la planta de Talara. Pero la planta de Talara, en estos últimos años, ha sido motivo de mucha controversia, de mucho manejo político para decidir si la planta queda o si la reactivaban de acuerdo a la necesidad o requerimiento que tenía el Perú. Desde tu punto de vista, ahora que ya no estás en esa planta, pero que has estado mucho tiempo observando su funcionamiento, a tu criterio, que has estado en las áreas de mantenimiento, diseño y proyectos, ¿era viable o es viable que esa planta la hayan repotenciado? Porque dijeron un presupuesto y luego se amplió el presupuesto para poner en marcha y todavía no están todos los procesos completos en actividad. ¿Cuál es tu opinión ahora que han pasado los años respecto a la buena o mala decisión de que esa planta se haya invertido tanto dinero? A mi modo de ver las cosas, uno de los puntos es el que te comenté hace un momento, el tema de ambiental, las plantas, cómo deberían estar adecuadas para cumplir con la normativa ambiental, ¿no? Parece que eso no se considera en el posteo. El otro punto es personal que estuvo a cargo de desarrollar el proyecto, vializarlo,
la falta de experiencia ha permitido también a tener desviaciones. Y dentro de ese esquema, las dilataciones de tomar decisiones, qué es lo más conveniente, etcétera, para el desarrollo del proyecto, toma su tiempo. Y aparte de eso, el contratista, en este caso principal, que desarrolla el proyecto como un EPC y el desarrollo de la ingeniería, diseño, detalles, etcétera, de las unidades de la nueva refinería, del proyecto de modernización, lógicamente siempre busca el negocio, ¿no? Como todo contratista. Wilman, Es ahí donde radica también una de las tantas cosas que la estamos pagando, ¿no? Luego de tu estadía como ingeniero mecánico involucrado en temas de diseño, cuando tú hablas de diseño, ¿qué se diseñaba en esa planta en aquel entonces? Había un grupo en la oficina principal que era el núcleo de articulación industrial. Y este grupo se encargaba de reemplazar partes o equipos de fabricación nacional o de aprovisionamiento a tiempo corto. Por ejemplo, tenemos plantas construidas por los japoneses, por alemanes, por norteamericanos. Entonces, esa diversidad de equipos instalados, lógicamente, la dilatación de la adquisición de repuestos, o que sea una unidad o un equipo obsoleto y ya no está en línea de producción, y nosotros lo tenemos todavía trabajando, entonces era todo un tema, por ejemplo, adquirir una voluta de una bomba, un eje, etcétera, ¿no? Y de alguna manera teníamos que, mientras no se reemplazara el equipo, continuar operándolo. Es así que yo me encargaba en Talara de ser el nexo con este núcleo de articulación industrial. Hemos desarrollado, por ejemplo, planos de culatas para compresores de PC360. Hemos desarrollado planos para pistones, con todo para las unidades de bombeo, para compresores de aire de instrumentos, etcétera, ejes, instalación de mejoramiento de ejes en las bombas críticas del craqueo catalítico, sistemas contra incendio, adaptaciones como el filtro de aire del turbocompresor, que es el corazón central del craqueo catalítico, que más de 25 años no se sacó el sombrero del filtro. Estamos hablando de 4 metros de diámetro por 2 metros de altura y adentro todo un demister. Lo sacaron en el año 98 y no se había contemplado en el planeamiento. El coordinador no lo había contemplado, pero yo estaba como jefe de talleres durante esa pared de planta de ingeniería. Tampoco sabía qué hacer. Y me dejaron a mí el encargo de talleres. Y tenía máximo una semana para hacerlo. El representante de Elliot, que vino a esa parada de planta para ver su turbocompresor cómo estaba, él decía, hay que cambiar. ¿Cuánto tiempo demora traer un filtro de esa magnitud? 3 meses. 3 meses se hace. Posible. Entonces,
Se buscó material alternativo que se usaba mucho para el aislamiento térmico de hornos, en equipo de preparación para las arandas. Se hicieron refuerzos y el representante de Elliot pues, decía que no, que eso no va a ser y que no va a funcionar. Pero algo había que hacer. Claro. Se bajaron los decibeles del ruido que succionaba ese turbo compresor. Era notorio que el ruido había bajado y no molestaba mucho a las casas que había en Punta Arenas y funcionó muy bien. Lógicamente el filtro tuve que hacerle un prototipo, ver la caída de presión, de entrada de aire, la salida de aire, el beta-P, etcétera, y acondicionar un poco la densidad del caúl, que era el material aislante que estábamos usando. ¿Y para qué? Buenos resultados. Problema resuelto. Problema resuelto. Bueno, uno de tantos, ¿no? Claro. Ahora lo cuentas con tanta facilidad, pero eso es parte de la innovación que la ingeniería hace a través de un agente de la especialidad como un ingeniero mecánico, ¿no? Pasa el tiempo y luego tú entras a una parte interesante cuando vas a Ocinermin. Y en Ocinermin también, según lo que tú has consignado en tu hoja de vida, haces cursos de extensión universitaria. Entonces allí creo que esos cursos logran su objetivo porque tú ya venías de haber visto in situ los problemas. ¿Cómo fue tu experiencia en Ocinermin? Bastante satisfactorio porque pude desarrollar muchas cosas en el marco regulatorio de las actividades de hidrocarburos, enfrentar las cosas y encararlas de tal manera de que el operador de la actividad tenga en cuenta de que la observación está debidamente respaldada del incumplimiento del reglamento y que era necesario pues de que tengan que hacer las adecuaciones del caso, ¿no? Lógicamente a nadie le gusta que le observen sus trabajos, pero había que hacerlo. Es parte del tema. ¿No? Exacto. La investigación de accidentes, los análisis de riesgo, los sistemas contra incendio. Tuve la oportunidad de plantear una guía para evaluar los sistemas contra incendio, otra guía para evaluar estudios de riesgos y así como eso, las plataformas marinas también hicimos un gran avance con un reglamento para las plataformas marinas que no lo tenemos hasta ahora, tengo entendido. Y amén de eso, los cursos y charlas que se dictaban, lógicamente dentro de la experiencia que uno tiene versus los colegas que estaban también en esta organización como supervisores, fiscalizadores, era volcar la experiencia, ¿no? Sí, muy interesante. Dime, ¿existen normas muy singulares para todos los procesos de mantenimiento, reparación y diseño de equipos que deben cumplirse? ¿Cuáles son esas normas que son del escenario de los hidrocarburos?
Mira, si un reglamento te da puntualmente las cosas, tendríamos tomos y tomos de reglamentos. Lo que se da son generalidades y algunas normas o códigos internacionales que incorpora el reglamento. A eso me refiero. Por ejemplo, los sistemas contra incendio dice que debes tener esto, la cantidad de agua, si es un tanque o es qué sé yo, un horno o una central eléctrica. Cada uno tiene sus puntos a tener en cuenta para protección contra incendio. Ya, ¿y quién chequea eso? Esa premisa, Sí, ¿quién bajo esa supervisa? premisa, la NFPA, por ejemplo, es aplicable porque está inmerso dentro del reglamento. Ya. Para el área de corrosión está la NEIS, Ujú. para gasoductos y oleoductos está el ASME B318, B314, etc. Y para sistema de tubería de proceso el B313. Entonces, la observación llega a ese punto. Imagine todo lo que tenemos que leer y tener en cuenta para poder observar algo, ¿no? Si es para recipientes a presión, que también ha habido problemas con recipientes a presión, es el ASME sección 8, división 1, ¿no? Y te da todos los parámetros como para poder tener en cuenta. Aparte de eso, el ASME están los API, Uh-huh. de aplicación también obligada porque está dentro del reglamento, y los API pues son, si te digo 100, 150 me quedo corto. Todo Tanto el para mundo. plataformas Todo. marinas, para producción, para sistemas contra incendio, etcétera, ¿no? Uh-huh. Acá tenemos los saludos de los amigos que nos obsequian su presencia. El ingeniero Roberto Valdeón. Saludos, Ya. ingeniero. Siempre la planta de Talara llega a una conversación. También acá nuestro amigo José Antonio López Castro dice, dando cátedra. ¿Mm? Fernando Carrillo, el doctor Fernando Carrillo Venegas, como siempre, es el asistente a este programa desde el primer día que comenzamos. Gracias, Fernando, por estar con nosotros, con tus opiniones. Nos envían unos saludos cordiales y agradece este momento porque le permitimos participar de un evento de capacitación, orientación profesional realizado por un experto. Tenemos a Pedro Miguel Cela, un excelente diálogo. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Tenemos a Luis García Pexen. Mis saludos al ingeniero Wilman Grados, excelente profesional desde Chiclayo. ¿Mm? Tenemos aquí, Mi amigo Lucho García Pexén, de claro, la UNI también, electrónico. fíjate. Y él Sí, también nos dice, en paradas de planta de la refinería de Talara, trabajamos todas las semanas sin descanso, así es, ¿no? así es. Esto es tan interesante. Y luego recalas en la docencia universitaria. ¿Cómo fue ese paso en ese recorrido tan amplio que has tenido para recalar en ya compartir los conocimientos a nuevas generaciones? ¿Cómo fue ese proceso, Wilma? Bueno, el tema de la enseñanza viene desde la universidad. Yo daba clases particulares, enseñaba en el anexo de la CUNY en Piñonate, después en la Academia Peruana, fui ayudante alumno en matemáticas, en dibujo mecánico y en el laboratorio. Claro, ayudante alumno, que ahora ya no hay. Sí, así es, ¿no? Entonces, siempre he interactuado bajo esa premisa, en la actividad de poder enseñar o asimilar más, ¿no? Por ejemplo, en el área de dibujo mecánico, pues siempre me ha gustado dibujar y
con mi hermano hacíamos planos, 4 o 5 planos en una noche, tamaño A0. Sí, y Y había que sin hacerlo AutoCAD, y sin AutoCAD desde Wilman. sin AutoCAD, así es. Claro, Rotring todavía, con Rotring, por y con supuesto. Rotring, ¿no? ¿Qué tal es? Y después de eso, la tesis que presento tampoco no era pues un tema 100% mecánico, pero que tenía que ver un 70-80% de parte mecánica. Entonces mi tema fue cimentación de máquinas de un motocompresor de gas natural de 800 bhp y de 60 toneladas de peso. Eso está ligado pues Se a todo el aspecto mecánico, porque una mala cimentación, hay un desbalance, no hay alineamiento así y es, adiós equipo. así es, así es. Entonces, mi asesor era pues César Martínez. César Martínez del Castillo. Así es. Wilman, ¿qué te voy a asesorar en eso? Si no conozco nada, pues, aprenderás conmigo, pues, de Evo, ¿no? Y me asesoró, pero había un escollo que no querían firmar el tema porque no estaba a la altura de una tesis regular. Según ellos. Según el director de escuela. Fui a conversar con el director de escuela y le pregunto qué sabe de esto. Relación, pues, peso de máquina versus peso de cimiento y ya está. ¿Qué sabe sobre el análisis vibracional del equipo? Claro. ¿Qué sabe usted cómo afecta a un motor monocilíndrico con un motor de 8 cilindros, 10 cilindros en B o en línea? O un motocompresor como el equipo que estoy planteando hacer la tesis de la cimentación de máquinas, cuyo cigüeñal es integral, acciona tanto el cilindro de fuerza como el cilindro de compresor. Un solo cigüeñal. No, nunca he visto eso. Ya me imaginaba, le digo, ingeniero. Claro. Y le presento el borrador que ya tenía todo preparado y le digo, de eso se trata. ¿Que todo eso es? Sí. Firme, por favor. Firmó, gracias, hasta luego. ¿No? Entonces, como que también, si no hubiese tenido esa entrada de ir, conversar con él, encararlo. Claro, explicar. Lógicamente me quedaba con la intención de presentar mi tesis, pues, ¿no? Claro, y fíjate cómo eso pasaba hace algunos años, por decirlo poco, y la vibración de aquel entonces hoy es una variable súper importante en cualquier proceso productivo. Así es, así ¿no? es. Y después de eso fui por ese tema me contactan en la Universidad del Callao para dictar cimentación de máquinas. Claro, en nuestra época había... había... dedicaba profesor, ingeniero civil. Fuentes Ortiz. Fuentes Ortiz, César Fuentes Ortiz. Y le planteo el sílabus completamente diferente al acostumbrado. Claro, con una visión ya mecánica. ¿No? Completamente diferente, entonces era todo un tema y había que hacerlo, y la exigencia, pero el asunto de los prerequisitos estaban un poquito flojos. Y eso a veces cuesta caro. Claro. Cuesta caro porque los alumnos no pueden aprobar. Si no tienen buena base de los prerequisitos, no puedes tampoco obviar esos puntos. Eso fue un poco de los tamices, ¿no? Después enseñé el sistema de tuberías ahí en la Universidad del Callao, dibujo mecánico, etcétera.
Y de ahí pasé, estaba también con el IPEGA, estaba con Unigas. Unigas preparé una especie de especialización de gerencia de gasoductos. Y bastante interesante, buena afluencia, pero hay veces En el IPEGA me dices, ¿no? No, eso fue con Unigas. El IPEGA dictaba curso de sistema de tuberías, costos y presupuestos. ¿Qué más dicté ahí? Son 3 cursos que dicté ahí. ¿Y alguna vez dictaste mantenimiento, Wilma? ¿Perdón? ¿Mantenimiento nunca has dictado? No ha habido oportunidad. Pero era tu Pero fuerte. sí, lo conozco. Tan es así que cuando yo llevo la primera edición del PENBOK, Ya. 3 meses con Indecopi, cuando yo estaba en el comité de normas para el gas natural en Indecopi, desarrollan un curso del PENBOK de edición 1, Ya. 3 meses. Y todo lo que se aplicaba estaba ordenadito, y nosotros en Talara todo eso lo hacíamos, pero no tan ordenadito, ¿no? Entonces, en la maestría de administración también había una gerencia de proyectos que lo dictaba, imagínate, lo dictaba un contador. En una de esas le digo, dígame usted, ¿cómo es que se forma o se esboza el control de avance de un proyecto? Es un trabajo complicado, y en uno de los trabajos que deja grupos, presento ese tema y lo Ya. desarrollo en 10 minutos. Eso. Y cuando pone la nota, te llama para que firmes. Me acerco, miro mi nota, estaba por firmar, Leo. Profe Leo, creo que me está calificando muy bajo. ¿Cuánto crees que me puso? 12 te habrá puesto 13. No, tú pondrías 12, pero él me había puesto 20. Disculpa, Wilma, me dice, no te puedo poner más. Ah, sí, sí, Cosas como esa claro. te enaltecen, ¿no? Y no solamente porque no me quedé con el clavo de ese punto que no me respondió, sino que los alumnos de la maestría se ganaron un poco la figura de cómo se esboza una curva de avance programado. Claro. Y también está el tema de la curva de avance real ejecutado, ¿no? Y se compara. Si hay desviaciones, está abajo, está sobre, etcétera. Eso ya mucho depende también del profesional que controla, ¿no? Porque es así, hay veces el supervisor se avienta el primer día, segundo día, 3%, 5%, 10% el tercer día, y los últimos días está con 99.1, 99.2, 99.3 y no tiene nunca acabar. ¿No? Cuando tú hablas de estos equipos, sobre todo porque se realizan obras, cuando tú haces una parada de planta, dependes mucho de los equipos de trabajo. El Entonces, control, claro, así es. pero también debes tener, Y cada zona tenía su curva de control. claro, mucho más interesante Cada todavía. zona. Claro, con eso Sí, la calidad se estaba asegurando, ¿no? había que hacerlo. Y si había alguna desviación notoria, alguna tendencia donde no iban a cumplir con los trabajos porque habían salido otras cosas, entonces había que reprogramar. Si estaba trabajando solamente 12 horas, tendrá que trabajar 24 horas, conseguir otro supervisor, etcétera, ¿no?
Y todo eso también lo apliqué cuando estuve en la gerencia de construcción de la troncal de 20 pulgadas para GNLC, desde Lurín hasta Ventanilla. No tuvimos ningún accidente. Claro, ese es un premio. Y la contratista, como toda contratista, no le gustaba tampoco que le ajusten y siempre buscaba que reducir gastos, etcétera, ¿no? Pero ahí estábamos. En todo este tema que tú nos has expuesto esta noche, hay un factor transversal. Es el liderazgo que debe ejercer un profesional en cada equipo de trabajo y luego otro a un nivel de la alta dirección para que todo esto camine, porque si no, no camina. ¿Qué tiene que ver en la habilidad, las habilidades blandas, la gestión emocional, el liderazgo para que esto funcione, Wilman? Lo que tú dices es cierto, y eso me pasó con la construcción de la refinería Milagro. Ya. Me enviaron de castigo. Siempre he sido un poco reacio a hacer lo que me piden, y si no me gusta, simplemente no me gusta, ¿no? El tema es de que me dijeron, te vas 15 días, pero no me dijeron de qué mes, me quedé 9 meses. 9 meses. Y tan es así que tenía el respaldo del gerente de refinación, que estaba acá en Lima, y hemos hecho cosas y cosas. Y en 6 meses hicimos producir esa refinería porque estábamos en plena época de conflicto con el Ecuador. Y Fujimori todas las semanas enviaba suministro de energía y minas allá a la estación 7 del oleoducto. En 6 meses hicimos producir con equipos de segunda, de la planta solventes, de la planta fertilizantes que ya se habían desmantelado. Me iba a Talara y decía, esta bomba lleva, lo llevaban en transportes, y cuando recién llegaban los equipos que eran de importación, hacíamos el cambio con planta en operación. Y eso fue ya en el octavo mes y noveno mes. Y ya estaba produciendo la planta también, ¿no? Y en el noveno mes hago el desaporte de la refinería a oleoducto, lógicamente con la auditoría del caso, con los dossiers, los planos, etcétera. Sin ninguna observación. Excelente. Ninguna observación. Así que me regresé a Talara y listo. Creo que las satisfacciones están ahí, ¿no? Claro, así es. Bueno, Wilman, fíjate, ha pasado 1 hora y parece que fue 5 minutos por lo apasionado de este tema, que es el ingeniero mecánico en la industria del petróleo. Nuevamente te reitero mi gratitud por la gentileza que has tenido de aceptar la invitación y poder compartir con nosotros toda esta experiencia en este tiempo tan pequeño, pero que ha sido muy productivo para todas aquellas personas que nos obsequian semana a semana su sintonía. Tus palabras finales, Wilman. Antonio, creo que esta ventana un poco que me permite llegar a profesionales que estén activos con esta intención, ¿no? De tener siempre la idea de ser ingenioso, superar las adversidades y no quedarse pues estancado, ¿no? Creo yo que si uno se queda estancado, no tienes una visión de futuro, bienestar, tranquilo, sino te sientes como que el interés de ver el mañana distinto no me interesa. Te quedas en tu zona de confort. La mejor cosa que uno puede hacer es siempre innovar, no tener miedo a los cambios, no tener miedo a los cambios,
y bajo esa premisa proyectarse también, ¿no? Proyectarse. Y creo que cualquier cosa estamos para apoyar, ayudar. Es tanto los temas que uno ha visto, las Claro. cosas técnicas y de diversas formas. De repente por tu intermedio hacer el contacto, estamos ya a Claro, esa es la idea. apoyar a los colegas. Correcto. Muchas gracias, Wilmar, nuevamente, te reitero, por la amabilidad de estar con nosotros en este programa Entre Ingenieros, que ya tiene 2 años y picos. Siempre gracias a los invitados espectaculares que nos obsequian sus conocimientos, sus sugerencias y sobre todo toda aquella expertise en alguna actividad profesional. Nuevamente te reitero mi gratitud y vamos a ver si coordinamos para hacer un cursito ahí en el área de proyección social de la facultad para que la comunidad pueda participar y beber de tus saberes. Gracias, Antonio. Solamente para reforzar lo que comentas, ¿no? Todo el desarrollo del uso del gas natural está con el visto bueno y se está trabajando mucho en las ciudades, en el interior del país. Pero no sabemos cuán acuciosos están en el control, en la supervisión. Podríamos desarrollar de repente para fortalecer a los profesionales una gerencia de construcción de gasoductos en las ciudades, que no es lo mismo construir un gasoducto en el campo que en una ciudad. Una ciudad es más complicada. Hemos atravesado todo Lima, 62 kilómetros, y mucha gente ni siquiera se ha percatado que tienen un tubo de 20 pulgadas con gas natural a 80 bar de presión. Imagínate. ¿Y a qué profundidad a veces? Son 6 metros por el río Rímac, 3 metros en Puente Primavera, por debajo del primer nivel. Igual Santa Anita, igual 3 metros abajo. ¿Sí? Una obra trascendente. Y nadie se ha dado cuenta de que el tubo de gas ya estaba ahí con 80 bar de presión. Y eso es lo más reconfortante, ¿no? No ha habido ningún incidente en la troncal, pero sí en las ramificaciones, que cosa que yo ya no estaba ya para esas cosas. Bueno, nuevamente, Wilmar, te expreso mi gratitud. Gracias, Antonio. Estamos coordinando para esos cursos que tenemos en mente. Y a ustedes, amigos, decirles muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos semana a semana en su programa Entre Ingenieros, todos los miércoles a las 7 de la noche. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, Wilmar. Chao, Antonio. Un abrazo. Gracias, hermano. Gracias.